Listo, entonces vamos a empezar con el tercer taller que pues es de preparación para el segundo parcial, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos dice entonces el primer punto? Usar el diagrama fasorial para obtener B I de t y BQ de t. Esos serían los componentes en fase y en cuadratura de la señal. Ya veremos qué señal, ¿cierto? A de t, que es como la magnitud, y teta de t, que es como el ángulo, por decirlo así. Cuando BP de t, o sea la señal pasabandas, es igual a B1 de t coseno de omega ct más B2 de t coseno de omega ct más alfa. Y luego simplificar A de t y teta de t asumiendo que la magnitud de B1 de t es mucho menor que la magnitud de B2 de t. Entonces, listo, entonces empezamos. Lo primero que hay que hacer entonces en sí pues el diagrama fasorial, ¿cierto? Listo, el diagrama fasorial, ¿cómo se hace? Entonces, esta señal pasabanda está compuesta como de estas dos, por la suma de estas dos señales. ¿Listo? Y pues esto se grafica pues de la siguiente forma. Listo. Dice que B1 de t está multiplicando por un coseno, ¿cierto? De omega ct. Entonces eso cómo se dibuja. Si nos dicen que es un coseno sin un ángulo, ¿cierto? Entonces pues el vector B1 se grafica sobre el eje pues horizontal, ¿sí? Es decir, pues iría eh, paralelo, por decirlo así, encima de ese eje. Ya, eso es todo. Ese sería nuestro B1 de t en el diagrama fasorial. ¿Listo? Ahora, eh, dibujamos B2 de t. Está multiplicando por un coseno de omega ct más un alfa. Listo, entonces ese alfa pues nos indica que respecto al eje horizontal, como es un coseno, hay un ángulo, ¿cierto? Entonces repito, este B2, al estar multiplicando por un coseno de omega ct más alfa, respecto, ese vector tiene un ángulo alfa respecto al eje horizontal. ¿Listo? Entonces aquí lo dibujamos. Y bueno, lo hubiera podido dibujar aquí en el cero, ¿cierto? Pero como BBP de t es la suma de estas dos, pues voy a hacer la suma gráfica de vectores, ¿sí? Entonces para obtener BBP de t, pues del inicio del primer vector hasta pues la cola del último vector, bueno, el segundo vector B2, pues sería nuestra señal, ¿cierto? Es suma de vectores de la forma gráfica, digamos, convencional de toda la vida. ¿Listo? Muy bien. Bueno, y en caso de que aquí hubiera pues otra señal, ¿cierto? Pues aquí entonces ya pongo la otra. Digamos, más B3 coseno de omega ct más 90. La pongo acá. ¿Listo? Y después para la suma, pues iría de acá hasta acá. Listo. Igual de todos modos después voy a mostrar un ejercicio así. Ya ese sería todo nuestro diagrama fasorial. Listo. La componente en fase es, digamos que todo lo que vale la señal sobre el eje horizontal, por decirlo así, ¿cierto? Entonces es lo que va desde acá hasta acá. Listo, eso es lo que vale mi magnitud en fase. Y mi componente en fase, perdón. Y mi componente en cuadratura, entonces todo lo que vale sobre el eje vertical, ¿cierto? Que es, pues la señal empieza acá, termina acá. Entonces esa va a ser mi componente en cuadratura. Ahora las vamos a calcular. Entonces, mi componente en fase. B1 de t no tiene componente sobre el eje vertical. Entonces es completamente parte de la componente en fase. Listo, entonces hay que hacer B1 de t. Listo, y ahora tenemos que sacar entonces, ya tenemos esta, de acá hasta acá ya sabemos cuánto vale b y de t. Entonces faltaría hallar cuánto vale desde acá hasta acá. Listo. Y, perdón, ¿qué digo? Desde acá hasta acá. Listo. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Pues tenemos aquí un ángulo alfa. Entonces recurrimos a las identidades trigonométricas. Entonces, si queremos sacar cuánto vale el lado adyacente a ese alfa, pues aplicamos el coseno, ¿cierto? Entonces, como sabemos que coseno de alfa es igual a la adyacente sobre la hipotenusa, despejamos el adyacente. Quedaría que coseno de alfa por la hipotenusa, que en este caso sería b2 de t, me va a dar pues esta distancia, ¿cierto? Entonces aquí es lo que tengo acá.
B2 de t por el coseno de alfa, entonces me da el adyacente, que es lo que nos falta de la componente en fase. Listo. Y esa ya tendríamos entonces ya toda nuestra componente en fase. Ahora, la componente en cuadratura. Aquí simplemente, como sabemos que tenemos que hallar la distancia desde acá hasta acá, pues podemos aquí aplicar el seno, simplemente digamos como conociendo pues la parte de B2, porque pues eh, lo mismo si despejamos el seno, es seno de alfa, sería el opuesto sobre la hipotenusa, entonces despejamos el opuesto, que este es el ángulo, ¿cierto? El opuesto es este, despejamos el opuesto, nos quedaría que el seno de alfa por la hipotenusa, o sea por B2, seno de alfa por B2, ya sería nuestro BQ de t. Listo, ya tenemos entonces nuestras componentes en fase y en cuadratura. Ahora vamos a sacar a dt. Pues a dt, ya teniendo, digamos que eh, pues ya tenemos las componentes en fase y en cuadratura, o sea ya sabemos cuánto vale, por decirlo de alguna forma, esto y esto, ¿cierto? Entonces es como un triángulo, entonces la magnitud pues es que es la hipotenusa, o sea esta, la que está señalada como A. Y pues como sabemos que eso es que es un triángulo rectángulo, entonces pues la magnitud será bi de t al cuadrado más bq de t al cuadrado, o sea la raíz cuadrada de la componente en fase al cuadrado más la componente en cuadratura al cuadrado. Listo, entonces reemplazamos aquí lo que vale nuestra componente en fase en cuadratura. Entonces nos queda esto, componente en fase al cuadrado más componente en cuadratura al cuadrado. Listo. Y pues ya aplicamos el álgebra, la álgebra que corresponda. Entonces, como todo está al cuadrado y es un binomio, ¿cierto? Un binomio al cuadrado, que haría B1 al cuadrado más dos veces B1 por B2 por coseno de alfa, listo, más B2 al cuadrado por coseno cuadrado de alfa, listo, y más, aquí como no hay una suma simplemente se eleva todo al cuadrado, entonces B2 al cuadrado por seno al cuadrado de alfa. Muy bien. Listo, aquí entonces en esta parte de acá que estoy señalando, factorizamos el B2 que tienen en común estas dos expresiones, ¿sí? Entonces factor común B2 de t, ¿de qué? De coseno de alfa más seno cuadrado de alfa. Y esto, como sabemos, es una propiedad, ¿cierto? De coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1. Entonces nos queda simplemente B2 al cuadrado. Listo, muy bien. Entonces simplemente pues se quita esa parte. Entonces la magnitud quedaría como la raíz cuadrada de B1 de t al cuadrado más 2B1 de, pues, de t más por B2 de t por coseno de alfa más B2 de t al cuadrado. Listo. Entonces teta, como dije, sería como el ángulo, ¿cierto? De la señal. Entonces muy sencillo, se puede sacar aplicando la tangente, porque pues ya tenemos cuánto vale en fase y en cuadratura. Entonces la tangente, el ángulo sería como el arco tangente de BQ de t, la componente en cuadratura, sobre la componente en fase. Lo mismo, aplicando identidades trigonométricas, eso no se puede olvidar. Entonces reemplazamos. Componente en fase, pues es esto, que fue lo que nos dio acá. Componente en cuadratura, perdón. Componente en fase, lo que nos dio, lo reemplazamos acá. Es esto. ¿Listo? Y ya. Ahí ya quedaría nuestro ángulo. Y entonces ahí ya terminaríamos. Solo faltaría entonces simplificar asumiendo esta condición que nos da el ejercicio. Listo. Pues en cuanto a la magnitud, para simplificarlo, yo diría que es muy subjetivo, porque pues depende como en qué proporción sea mayor. Por ejemplo, pues aquí
si B1 es mucho más pequeño que B2, pues podemos, digamos que descartar este, porque pues eso como que no aporta nada pues al total, ¿cierto? Eh, y pues este B1 de acá, bueno, entonces ahí lo quito, ¿cierto? Listo. Pero este B1 de acá que está multiplicando a B2 por coseno de alfa por 2, pues es muy subjetivo ya también como la relación que se esté manejando. Por ejemplo, pues si esto es 1 y esto es 1000, pues sí se puede quitar, ¿cierto? Pero pues ya depende mucho como del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, si este es 2 y digamos que este sea 1000, qué sé yo. Entonces 1000, 2 por 2, 4 por 1000, pues ya, a diferencia de que si fuera 1 simplemente sería el doble de 1000, 2000. Entonces, como muy subjetivo, entonces por eso lo dejé ahí. Listo, y esto es B2, pues sí se deja. Listo, y acá entonces es que sí se nota la diferencia en el cálculo de teta. Porque, pues, bueno, es el tangente, el arco tangente de la componente en cuadratura sobre la componente en fase. Si asumimos que B1 es mucho menor que B2, este B1 pues se puede como asumir como cero, ¿cierto? Entonces nos quedaría B2 de t seno de alfa sobre B2 de t coseno de alfa. Entonces B2 con B2 da 1 y seno sobre coseno es tangente. Nos quedaría tangente, arco tangente de tangente de alfa. O arco tangente de tangente pues es el argumento, ¿cierto? Entonces nos quedaría que esto sería aproximadamente alfa. Listo, y ya, eso sería todo.